Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Muy contento de poder venir a compartir con ustedes cada semana este tiempo de estudio bíblico. Gracias por sus oraciones, gracias por las expresiones con las que ustedes manifiestan su cariño y su respeto por el trabajo que hacemos para Dios. Espero que esta noche también seamos bendecidos con el estudio de la palabra. Hoy quisiera compartir con ustedes el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el versículo 25, 26 y 27. Dice el texto: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oigan eso, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a hablar un poco acerca, si la semana pasada estábamos hablando acerca de los resultados de la confianza en Dios. Hoy, basados en este texto, podríamos hablar de los privilegios que se tienen por ser ovejas de Cristo. Y realmente ese es el sentido del texto. El Señor dice: pero ustedes no creen porque no son mis ovejas, como ya se los he dicho. Pero en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Saben ustedes, como yo, que en este tiempo las tiendas o los grandes almacenes o las grandes cadenas ofrecen tarjetas premium, o ofrecen unas tarjetas que traen o que dan unos privilegios a sus clientes, a quienes compran en sus almacenes, que compran sus mercancías, hacen ver a sus clientes como privilegiados, a tal estado que muchos, para poder obtener o para poder ingresar a determinados almacenes, tienen que pagar una cuota de mensualidad. Y muy curioso, porque hay que pagar una cuota para entrar a comprar el producto a esa empresa. Pero el efecto psicológico consiste en hacer sentir que la persona es privilegiada. Privilegiada porque puede pagar, privilegiada porque entra en un rol social que le permite estar a nivel de otras personas. Se utiliza como una estrategia eminentemente comercial. También se ofrecen en esos mismos almacenes, si usted tiene esa tarjeta, privilegios, descuentos, etcétera, etcétera. Allí generalmente dan un trato especial a los que tienen su tarjeta de afiliados. Y como dije, hemos venido hablando acerca de los resultados de la confianza en Dios. Y esto me hace pensar acerca del término bienaventurado que veníamos manejando la semana pasada. El término bendito, bienaventurado, que de alguna manera significaba privilegiado o tener acceso directo, respuesta de Dios, o tener una gracia especial. El texto de San Juan que hemos leído evidencia los privilegios a los que puede acceder alguien que sigue a Jesús. Que sigue a Jesús reconociendo su obra salvadora y además aceptándole como su pastor y guía. De ahí que el Salmo 100, el libro de los Salmos, en el Salmo número 100, en el versículo 3, escuchen lo que dice. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Escuche casi la primera vez que la Biblia empieza a hablar acerca de los hijos de Dios como ovejas. Dice: reconoced que Él es Dios, reconoced que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y reconozcamos que somos ovejas de su prado. Es allí cuando el pastoreo se ejerce sobre nosotros. Y a mí me llama la atención el versículo 27, que quiero desglosarlo, porque si lo observan ustedes, si tienen su Biblia abierta allí, dice: mis ovejas. Miren cómo entra el texto, dice: mis ovejas.
Es decir, está hablando de una propiedad, está hablando de un privilegio que tienen esas ovejas. Ese privilegio es tener un pastor. Pero además, eso implica que son un pueblo especial. Porque cuando dice mis ovejas, está lógicamente deducido que hay unas ovejas que no son de allí. Y entonces a nosotros nos llama poderosamente la atención en que este primer punto o este primer privilegio sea la declaración que somos un pueblo especial. Dios dijo al pueblo de Israel, si ustedes dieren oído a mi voz y ustedes guardaren mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro. Escuchen lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí hay una cosa bien especial. Desde el principio de la Biblia, Dios se buscó un pueblo. Dios se buscó una nación. Dios se buscó un pueblo para hacerlo su pueblo, para hacerlo su nación. Y bueno, gústenos o no nos guste a nosotros, nosotros sabemos que el pueblo de Dios desde la antigüedad es el pueblo de Israel. Con todas las diferencias, con todos los problemas, con todas las circunstancias que hayan vivido, ese pueblo Dios determinó que era y sería su pueblo. Está claro lo que la Biblia dice. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y alguien dice, pero pastor, ¿por qué eso? No sé, no le puedo más que decir que forma parte de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y lo que nos ha demostrado la Biblia en todo el transcurso de su lectura y en el desarrollo de toda ella, es que ese pueblo, considerado el pueblo de Dios, fue guardado, protegido, reprendido, castigado por Dios todo el tiempo, pero jamás dejó ni dejará de ser su pueblo. Es más, cuando uno se adentra en la profecía, descubre muchas cosas de las que están pasando ahora con Israel. Y yo me atrevo a decir, hace días escuché a alguien decir que todas las naciones se iban a colocar contra Israel. Pues tengo que decirle que la Biblia dice que todos se pondrán contra él, que Israel quedará solo, completamente solo, que aún su mayor aliado, Estados Unidos, se volverá contra él, pero no les importará, porque Dios estará con ellos. Y ahí es donde dice este texto esto tan especial. Si ustedes dieren oído a mi voz, y si ustedes guardaren mis pactos, mis mandamientos, no solamente serán mi pueblo. El texto dice, serán mi especial tesoro. Entonces observen que desde el principio Dios va eligiendo un pueblo, una nación para sí. Y en este caso, hablando de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. Nosotros los cristianos tenemos un gran respeto por el pueblo de Dios. Y se nos enseña desde el Antiguo Testamento siempre a orar por Jerusalén, a orar por Israel, a orar para que Dios le dé paz a Israel, para que Dios lo guarde. Y cuando el texto dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, diciéndole a Abraham, desde Abraham, entonces recuerden bien que la Biblia dice, el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Y ustedes saben históricamente qué ha pasado con aquellos que se han atrevido a maldecir a Israel. Tenemos a la mano aquí cerca de nosotros, un vecino de nosotros, Hugo Chávez en Venezuela. ¿Se acuerdan alguna vez que por la televisión y a todo el país dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas? Pues pocos meses después, ¿qué pasó? Nadie pudo encontrar su enfermedad y murió desde sus entrañas. Murió porque maldijo al pueblo de Dios. Lamentablemente nuestro presidente, desconociendo la Escritura y desconociendo la Biblia, parece que fuera por el mismo camino. Pero nosotros, los cristianos, tenemos la obligación espiritual de orar por Israel para que Dios le guarde y para que Dios le dé paz. Porque en la bendición de Israel estará la bendición de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Israel, que era su pueblo,
Dios determina después llamarnos a nosotros y darnos una oportunidad a nosotros de salvación en Cristo. Por eso primera de Pedro, escuchen lo que dice el apóstol Pedro cuando escribe primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuchen eso. Somos pueblo, somos nación, somos pueblo santo. ¿Ah? Ahora, Romanos 9:24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. No solamente se quedó con Israel, sino que dice a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, que Dios nos elige a nosotros también como su pueblo. Por eso es que San Juan, hablando del Señor Jesucristo, dice, mis ovejas. Y de ahí que podamos decir que somos ovejas de su prado, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para expresar las bondades y las misericordias de Él. Ahora, y hemos sido comprados, por eso le pertenecemos. Y por eso es que Él habla de mis ovejas, porque Él expresa posesión. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Escuchen lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuchen eso. Hemos sido comprados por precio. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. ¿Qué es lo que esto nos mueve y nos tiene que llevar? A entender que si le pertenecemos a Dios, tenemos que hacer su voluntad. Le pertenecemos a Él, indudablemente nosotros le pertenecemos a Él. Mire, y Él dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Observen lo que dice San Mateo capítulo 10, versículo 16. Ya ahora salimos de la condición de lobos, ya ahora nos dan un carácter distinto. El texto nos habla a nosotros acerca de lo que somos. Ahora somos ovejas. Ahora somos ovejas. San Mateo capítulo 10, el versículo 16. Escuchen, dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Nos dan el carácter de ovejas. Seguramente si no hubiésemos llegado al Señor, estaríamos en la condición de lobos. Pero dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué importante que podamos entender este gran privilegio. Algunos dicen, pero es que no puedo perder mi independencia, no puedo perder mi libertad. Bueno, es que no hemos perdido la independencia, ni hemos perdido la libertad. El Dios a quien pertenecemos, el pastor de nuestro, que es el Señor Jesucristo, no ha cortado nuestra independencia ni nuestra libertad. Al contrario, cuando lo conocimos a Él, conocimos la libertad, porque estábamos esclavos de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestra condición natural, pero ahora en nosotros se ha logrado el efecto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el mayor privilegio que podemos tener es poder ser llamados ovejas, las ovejas del gran pastor. Hay un segundo privilegio que está ahí en el mismo versículo. En el versículo 27, en la parte B. Dice, mis ovejas, y luego dice, oyen mi voz. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál es el segundo privilegio que tenemos?
El segundo privilegio es que cuando nosotros nos convertimos en ovejas del Señor, se afina nuestro oído para oír la voz de Dios. Se afina nuestro oído para oír la voz de Dios. Antes de llegar al Señor, nosotros no podíamos distinguir entre la voz nuestra, entre la voz del diablo, entre la voz de Satanás y la voz de Dios. Había una confusión en nuestra mente que nosotros no sabíamos cómo decidir, qué hacer. Y por eso el versículo dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, se afina nuestro oído, se afina nuestro oído. Sorprendente que hayan hecho pruebas con ovejas, en rebaños de ovejas, y hayan entrado personas y se hayan hecho desde muy lejos, 3, 4 personas cerca o lejos del rebaño, llamando a sus ovejas, y lo sorprendente es que llama el primero y las ovejas no se mueven. No están viendo, solamente oyendo. Llama el segundo y tampoco las ovejas se mueven. Pero cuando llama el pastor y ellas reconocen su voz, en estas pruebas sorprendentes, ellas se levantan, le mueven su cabeza y a donde escuchan la voz empiezan a caminar hacia donde está su pastor. San Juan, en el capítulo 5, San Juan en el capítulo 5 y en el versículo 24, el Señor Jesucristo habla acerca de oír su palabra. Escuchen lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es un tremendo privilegio, poder oír la voz de Dios, poder ser impactado por la voz de Dios a través del Espíritu Santo es un tremendo privilegio. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí con respecto a muchas personas que quisieran ser cristianos, que conocen la Biblia incluso y que a veces van a la iglesia, pero nunca han sentido la voz tierna de Dios hablando a su corazón para salvación y para vida eterna. Y ellos lo quisieran, pero no pueden. Y el texto dice claramente que el que oye mi palabra y cree al que me envió, y lo que oímos es su palabra, lo que oímos es su invitación. ¿Recuerdan esta palabra? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Han oído esa palabra? Todo aquel que atiende esa palabra encuentra descanso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando oyes esa palabra que se agarra de tu corazón, las cosas son distintas, porque tienes en quién confiar, porque ahora tienes en quién esperar. Y el texto dice, el que oye mi palabra y la hace, y la hace. Y aquí el texto está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Segundo privilegio. Nuestro oído se afina para oír la voz de Dios y esto nos garantiza vida eterna. El texto dice, y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y ya hemos dicho muchas veces lo que la Biblia enseña. Estábamos muertos. Sí, muertos en nuestros delitos y pecados. Esta naturaleza humana nos tenía agarrados y arrastrándonos hacia la perdición eterna. Pero cuando oímos la voz del Señor, cuando oímos la voz del llamado de nuestro pastor, entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Pues se afinaron nuestros oídos y ahora perfectamente podemos discernir cuál es la voz de Dios. ¿Qué es discernir? Aprendemos a discernir. Es distinguir. Discernir es distinguir. Cuando habla Dios, cuando habla Satanás o cuando es nuestra naturaleza o nuestra inclinación al mal.
Esas tres voces, fundamentalmente, la nuestra, la de Dios y la de Satanás, muchas veces nos confundieron. A veces pensábamos que éramos nosotros, pero era Satanás, que nos arrastra siempre hacia el mal. A veces pensábamos que era Dios y no era Dios, era nuestra voz. ¿Saben por qué? Hay que aprender a distinguir. Porque nuestra voz se inclina siempre a la naturaleza pecaminosa, a nuestras emociones, al momento de ira, al momento de emoción, al momento de alegría. Ahí esa voz es la que escuchamos. Entonces decidimos hacer esto por un acto emocional. Yo me acuerdo ahora mismo de un pasaje de la Biblia donde un hombre, después de haber ganado una batalla, creo que fue Jefté, había acabado de ganar una batalla y ganando esa batalla dijo, la primera persona que venga y me salga al encuentro, entonces la sacrificaré. ¿Saben quién le salió? Su hija. Un acto emocional. Nosotros no podemos vivir bajo nuestras emociones. ¿Cuánta gente hay en la cárcel? ¿Cuánta gente lo ha perdido todo? Solamente por dejarse guiar por la voz de su naturaleza, de su emoción, de su ira, de su pecado. Aprendemos a distinguir la voz de Dios, que nos guía, que nos guarda del mal, que nos prepara para un encuentro con Él, que nos muestra la senda, que nos muestra el camino. El salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, escuchen lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oigan eso. ¿Cómo le dice a Dios? Examíname. Examíname, Señor. Examina mi corazón y examina mi vida para saber si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tenía claro, muy claro el salmista acerca de la voz de Dios. ¿No cree usted que sería también nuestra petición? Señor, mira si en mí hay camino de perversidad y muéstrame, guíame, arranca de mí lo que no sirve. Cuando usted aprende a discernir y a conocer la voz de Dios, usted terminará siempre diciendo, Señor, guíame por el camino eterno, arranca de mí lo que no sirve y coloca tu buen espíritu sobre mí. Por eso el mismo salmista en el Salmo 119, versículo 105, al hablar de la palabra de Dios, escuche lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De ahí que el oír la voz de Dios hace que nosotros podamos conocer también la voz del mal. ¿Por qué? Pues porque también existe la voz de Satanás. La Biblia dice en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí oyen? ¿Cómo se establece una diferencia entre lo que vino a hacer Satanás? Hurtar tu felicidad, robar tu alegría, matar tu vida. Hurtar, matar y destruir. Esas son las tres funciones básicas. Y cuando oyes esas voces, entonces te arrastran y te tiran al piso y te tiran a un rincón y entras en depresión y quieres morirte. Porque Él vino para hurtar, matar y destruir. Y en apariencia, lo que Él te ofrece en el momento es placentero, es satisfactorio. Bien dice la expresión bíblica, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando oímos la voz de Dios? Pues se afina nuestro oído. Y se afina nuestro oído para oír, para entender qué voz es la que nos habla. Y por último, el tercer privilegio. ¿Saben cuál es?
que somos reconocidos por Dios como sus ovejas, como sus hijos. El texto dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, es decir, nos conoce. Somos reconocidos por Dios como sus hijos, como sus ovejas, como su pueblo. De ahí que 1 de Pedro 2:9 diga lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí oyen? El hecho de ser ovejas, ser sus ovejas, nos habla a nosotros claramente lo que somos. Porque el texto está diciendo que somos reconocidos como sus ovejas. Y siendo sus ovejas, somos real sacerdocio. Somos linaje escogido, no somos cualquiera. Nos escogió a nosotros. Se le ocurrió a Dios en su infinita misericordia extender su gracia sobre nosotros. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo dice, y como a un abortivo se me apareció a mí. Pueblo adquirido por Dios, eso es lo que somos. ¿Y saben por qué? Porque Él nos acepta sin importar la condición en que llegamos. El profeta Isaías en el capítulo 1 dice lo siguiente, escuchen lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos acepta sin importar la condición. Recuerden la aceptación de Jesús en la cruz del Calvario al pecador. Recuerden cuando lo golpeaban y lo maltrataban y le colocaron la corona de espinas, ¿cuál fue su expresión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No importa la condición. Entonces, además que nos acepta en la condición que estemos, nos aprueba. ¿Sabe por qué nos aprueba? Porque nos perdona. Y el texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero además de eso, que somos sus ovejas, nos garantiza protección. Hay una promesa permanente de cuidarnos. De cuidarnos. Claro que sí. El texto que hemos leído en San Juan capítulo 10, déjenme leer del versículo 11 al 15, San Juan 10 del 11 al 15, escuchen lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hablando a los que creyeron en Él, a los que creían en Él. Y sabemos que entregó su vida por nosotros en la cruz. Dice, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y él vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Escuchen, las conozco y ellas me conocen. Garantía de protección y de cuidado. Cerremos esta noche entonces hablando de los privilegios de ser ovejas de Dios. Primer privilegio, que somos considerados pueblo especial por Dios. Habla de, somos de su propiedad. Segundo, que se afina nuestro oído para oír a Dios. Y entonces podemos distinguir claramente cuándo son nuestras emociones, cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de Satanás. Y número 3, somos reconocidos por Dios como sus ovejas. Sí, somos reconocidos por Dios como sus ovejas, pero además Él dice, y yo las conozco. Nos acepta, nos aprueba, nos perdona,
nos protege y nos garantiza vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué bonita palabra! ¿Cómo me edifica? Espero que usted esta noche también, como yo, sea edificado y bendecido al entender el privilegio que tiene de saber que tiene un pastor. Y Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, y quiero cerrar con este, Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 3, Angie lo tiene, si no lo tiene Angie ya lo voy a leer. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Saben cuándo? Cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Él aún nos declarará su pueblo y se declarará nuestro Dios. Bendiciones a todos. Que Dios los guarde. Nos encontramos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.